Tertulia en Salud a la Chalaca. Buenas tardes, queridos amigos. Esta tarde de nuestras tertulias de salud vamos a dar la bienvenida a la doctora Eliana Yanacone. Un aplauso, por favor. Y como siempre saludamos a nuestro director regional de salud, el doctor Carlito Mancilla. Y a nuestro especialista, nuestro laboratorista y nuestro científico del gobierno regional en salud, el doctor Walter Portugal. Y el que les habla, su humilde servidor, Ciro Castillo Rojo. Bien, amigos, esta tarde vamos a tocar un tema muy importante que está en el orden del día de nuestro país, que es la anemia. Pero al mismo tiempo, las efemérides nacionales nos van a llevar al Día del Padre. Vamos a tocar las dos cosas y en una de esas preguntar qué culpa tienen los padres de que los hijos sean anémicos. Es una broma, ¿no? Pero, doctora Yanacone, usted que es especialista en anemia, es sanitarista, ¿usted puede decirnos si la anemia es multifactorial u obedece solamente a la falta de ingesta de hierro? Bueno, en realidad el aporte del hierro a la anemia es solo el 50%, fíjese usted. El otro 50% está dado por otros factores, tales como la lactancia materna, el apego seguro, el desarrollo social, el desarrollo comunitario, el manejo del agua segura. Entonces, allí tenemos un problema que es multicausal, multisectorial, que da para que todos los sectores estemos trabajando por este problema. Exactamente, o sea, hay condicionantes de la anemia. Dentro de ellos, por ejemplo, el agua me parece entendible porque pueden haber parásitos, bacterias anemizantes. Los otros también, pero hay un factor que no sería bueno aclararlo por el público, el apego, es decir, el factor de tipo anímico, de tipo psicológico, de tipo afectivo. Es la parte afectiva, ¿no?, del desarrollo del niño. Fíjese que se hizo una prueba y un estudio de niños que eran abandonados, huérfanos, estaban en un puericultorio, eran amamantados, le daban la leche, le daban los alimentos, le daban todo, pero no crecían, pero no subían de peso. Y también estaban anémicos, porque el factor afectivo influye también en el estado nutricional del niño. Entonces, influye sobre el problema que estamos viendo, sobre la anemia. Y por lo tanto, no solamente físicamente, sino en su desarrollo psicomotor. O sea, lo afectivo es tan importante como lo físico que le podemos brindar a nuestros niños. Doctora, realmente nos estamos, y lo digo por el público en general, tenemos que entender que el factor afectivo al que no le damos mucha importancia, porque no es lo mismo dar un poco de proteínas de mala gana que dar un poco de proteínas con cariño, con amor, con afecto, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, no solamente para las personas individuales, inclusive para los sectores sociales. ¿De qué manera? Nosotros somos herederos de una tradición incásica que es el colaboracionismo de clases, el Aini, el Ayu, la Minca, una clase que tenía una clase económica que tenía un poco más, ayudaba a la que tenía menos. Y lo tenía que hacer con afecto. Importantísimo lo que usted acaba de decir. Mi querido Carlitos, que eres el director regional de salud, ¿en qué medida el afecto está involucrado en el quehacer sanitario? Porque hay muchas quejas, ¿no? Me trató mal la obstetriz, me trató mal la enfermera, me trató mal el médico, la médica, en fin, y no deja de ser una queja, un reclamo o hasta una denuncia. Pero
en qué medida esto influye directamente sobre el estado nutricional o de salud del paciente. Haciendo uso de un viejo adagio que decía, todo el amor que recibes es el amor que das después, ¿no es cierto? Entonces esto tiene mucha relación. Lo que ha dicho la doctora Eliana es sumamente importante. Y justamente con lo que vos habéis mencionado al momento de iniciar la tertulia, vamos a coincidir viendo el tema de anemia y el tema del Día del Padre, ¿no? Últimamente, justamente en el establecimiento donde trabaja Eliana, estamos viendo que a los controles de crecimiento y desarrollo donde vienen los niños a hacer un poco de actividad física, se entrena el tema de que no solamente venga la mamá al control del crecimiento y desarrollo, sino el padre. Entonces estamos viendo padres que están viniendo al control del crecimiento del niño. Y el padre dice, está viendo, ¿y por qué mi hijo no crece? Porque, mira, le está fallando, cárgalo tú. Entonces el padre tiene que cargar al niño va a sentir el calor del padre en el momento que está fuera de la casa, en un evento sanitario, por ejemplo, en la consulta de pediatría o en la consulta de crecimiento y desarrollo, que son variables importantes. Hay una experiencia lejana al Callao, y de ahí la estamos copiando de a poquitos. En el San Juan de Lurigancho hay una ONG que se llama el Taller de los Niños, que lo desarrolla una sanitarista de origen suizo y su esposo que es chileno. El Taller de los Niños se llama este lugar de Cristian Branceir, no sé si lo hemos escuchado nosotros alguna vez. Entonces, ahí el condicionante fundamental es que a las sesiones de terapia a los niños venga el padre. Entonces, eso pues le da al niño una fortaleza increíble para superar aquellos escollos que Eliana muy bien ha mencionado. Entonces, el rol del padre, aprovechando que estamos nosotros en el Callao tratando de influenciar ese tema, para que el rol del padre sea diferente, que el padre tenga el apego con el niño y recíprocamente el niño del padre, porque el apego es bidireccional, no es uno solo, porque los padres a veces no con el primer hijo aprenden cosas, sino con el segundo o tercero. Entonces, o si no es así con los abuelos, ¿no? Pero el abuelo dice que le da al nieto lo que no le pudo dar al hijo. Ese es otro tema que viene en discusión. Pero entonces, el tema es preparar hombres y mujeres para que tengan esa vinculación con los hijos. Y que no sean anémicos. Walter, ¿existe, digamos, el correlato bioquímico de lo que acaba de decir la doctora Yanacone en el cuerpo, en las personas? Tú que eres un estudioso de la sangre humana. Sí, así es. No quise decir otra cosa. Bueno, sí, fíjense, hay estudios que han demostrado lo que dice Eliana, pero va un poco más allá, o sea, en el sentido de que esta falta de crecimiento y desarrollo en un niño, cuando no hay un apego familiar, de padres, etcétera, y le baja el nivel de defensas. Entonces se producen las infecciones a repetición. Hay cada vez más infecciones respiratorias en ese niño, hay más diarreas en ese niño y por lo tanto hay más anemia, ¿no? Entonces hay un ciclo fisiopatológico que se da en la cual, como se dice bien, tanto Eliana como Carlos, hay una integridad del tema físico, psíquico y social. Y además, como dijimos una vez, cuando definimos la contratertulia, la salud, no solamente ausencia de enfermedad, sino también el tema espiritual. Entonces todos sumamos, finalmente, como dice usted, hermano gobernador, el tema es la suma de todas esas variables llevan al tema de tener realmente una salud. Y en el caso de la anemia, le comento que hemos estado hablando con el doctor Mancilla, un tema que él ha mencionado hace un momento, que es, a ver, ¿qué está pasando con la anemia en el país? Creo que también lo comenté en otra tertulia, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, el África estuvo muy descuidado y aparece Naciones Unidas, UNICEF, OMS, y comienzan a trabajar, porque había pues grandes hambrunas en el África. Comienzan a trabajar para los niños todo el programa de lo que son la atención infantil, las famosas enfermedades durante la infancia, y entonces vacunaban, daban frutas salvadoras para las diarreas, medicamentos para los antibióticos, para las funciones respiratorias, etc., y comenzaban a disminuir la mortalidad infantil que se llamaba. Entonces, llegado ese peldaño, comenzaban a ver si podían también disminuir la institución crónica infantil, y también comenzaron a disminuirla. Ese modelo se trajo para América Latina, ya en las últimas décadas. Pero, como bien sabemos, en nuestro país, quizás en otro país también quizás similar, pero en nuestro país
ha habido muchas buenas voluntades, pero con muy poco efecto, con muy poco impacto. Entonces, tanto el sector público del Estado, llámese nacional, regional o local, llámese la parte privada y todos los otros sectores, han querido hacer sus aportes, ONGs, iglesias, etc. Pero finalmente, o es muy poquito el aporte, que no se evidencia finalmente en datos concretos, o sencillamente hay una desarticulación a nivel operativo de las cosas que se hacen, o se multiplican esfuerzos sin saber lo que está haciendo. Entonces, yo he propuesto al doctor Mancilla que a través de vos vamos a tener un momento determinado con una ordenanza regional, presida vos el comando conjunto de lucha con la anemia regional del Callao. Entonces, ¿eso qué significa? Todos en una sola fuerza, contra la anemia. Entonces, eso permitiría que se aglutinen las municipalidades, con vos como gobernador regional, en un estado mayor. Y la gente operativa, que son las direcciones regionales, los especialistas, las direcciones de salud, todos los que estamos en la parte operativa, somos el segundo nivel. Y el tercer nivel es directamente ya la parte táctica operativa. Somos un ejército que funcione para ganar la batalla y la guerra de la anemia. Si no hay eso, vamos a estar nuevamente dispersos. Y la anemia va a seguir subiendo aunque hagamos todo el esfuerzo del mundo. Así es. Yo creo que estamos enfocando la anemia en su multifactorialidad. Por un lado, acabamos de encontrar el camino que sigue el afecto para evitar la anemia, que es el camino de evitar, digamos, que haya pues disminución de la defensa del cuerpo humano, para el público más que nada, ¿no es cierto? Una inmunodepresión. Hay inmunodepresión cuando no hay afecto, etcétera, etcétera. Por otra parte, ya estamos planteando toda una estrategia, porque estamos reconociendo todos los factores que hay acá. Entonces, no solamente es multicausal, sino también la respuesta tiene que ser de la misma manera y más organizada inclusive. Walter está planteando crear un Estado Mayor para la lucha contra la anemia, para esta guerra contra la anemia. Segundo, un estado intermedio en donde estén pues los oficiales que van a comandar los grandes batallones y huestes. Y por último están los entes operativos de línea. Eso lo tenemos que poner en práctica, pero entendiendo bien para no arar en el mar, para no arar en el desierto, entendiendo bien cuáles son precisamente los lugares donde tenemos que trabajar, las brechas que tenemos que cerrar, ¿no es cierto? Entonces, eso es toda una propuesta, mi querido Walter, es todo un plan, es todo un proyecto, ¿verdad? Que esperemos que en la próxima reunión lo manejemos mejor. Gracias. Doctora Yanacone, ¿qué cifras ha alcanzado la anemia en nuestro país y cuáles son nuestras expectativas? Bueno, según el ENDES 2023 tenemos 43.1% de anemia en todo el país. Bueno, el Callao se salva un poquito, ¿no? Estamos en 32%, bueno, será por todos los esfuerzos que hacemos. Sin embargo, esto no ha dejado de ser un problema durante años porque siempre se ha conservado casi así. En el 2020 bajó un poquito y de allí otra vez nuevamente volvió a subir. Bueno, fíjese que en el 2021 el mismo Ministerio de Salud se planteó que bajara al 21%, al 19%, un sueño. Pero yo digo, debe haber otros factores y permítanme ya hablar de términos bioquímicos, ¿no? En términos bioquímicos, el hierro, claro, compite con otros minerales también divalentes, catiónicos, que son el calcio, el zinc y hasta el propio cobre. Pero ¿qué pasa si no tenemos los niveles de cobre adecuados? No va a haber quien le abra la puerta al hierro. Y hay un reciente estudio que se ha hecho en Puente Piedra, Miraflores, San Martín de Porres, que el cobre es indetectable en el agua. Imagínense que es nuestra mayor fuente de cobre que nosotros tenemos.
y después los otros productos de alimentación que también tenemos son los mismos del hierro, o sea, el que tiene baja de hierro también va a tener baja de Doctorita, cobre. el cobre sirve como, perdone que no lo digo con exactitud, de coenzima, covalente, ¿cómo actúa dentro del metabolismo del hierro? De manera concreta, ¿cómo actúa el cobre? Hay dos proteínas que ayudan que pase el hierro al torrente sanguíneo, que se llaman efaestina y ceruloplasmina. Si hay deficiencia de cobre, esas proteínas van a estar disminuidas, no entra el hierro. Y entonces, y quiero decirle que en Chile hacen la fortificación de la leche con cobre. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué tenemos que hacer además en salud pública? Fijarnos en el agua, fijarnos si otra cosa que pudiéramos hacer es fortificar la leche con cobre, que ya en otros países se está haciendo. El problema de la anemia entonces no es un problema exclusivamente de hierro. Tenemos otros factores como el cobre que tienen que estar presentes. Si no lo están, por gusto vamos a dar hierro, ¿verdad? Muy bien. Desde ese punto de vista, y hemos visto también la influencia que tiene la parte afectiva en el estado nutricional, en el estado de equilibrio, ¿no es cierto?, que tiene que tener el ser humano. ¿Qué relación podría haber con las características de la paternalidad en nuestro país? Un padre paternalista en exceso, que no ama igual que la madre, que ama, yo me atrevería a decir que inclusive hace menos demostraciones de amor que la madre, que está pues muy plagado de machismo, y la disciplina, el orden y todo está muy vinculado a la resiedumbre del trato, ¿verdad? Entonces, eso de una u otra manera, ¿tú crees, Walter, que influye en el estado inmunológico de la persona? Sí, por supuesto. Hay un tema importante acá, no debemos olvidar. El núcleo de la sociedad es la familia. En la familia, la madre, el padre, la paternidad responsable es clave, ¿no? Veamos que en poblaciones más jóvenes hay mucha falta de aquello. Muchas madres gestantes, adolescentes, solteras, sin padres, abandonadas, ¿no? Que al final y en otro caso que puedan ser que tengan pareja, conversaba con los colegas el otro día de obstetras y enfermedades para el tema justamente de anemia, estamos viendo temas ya operativos, y le decía, llaman a la madre, y la madre va al tema del control. Pero la madre, en nuestra realidad, vas en otras zonas más pobres del Callao, en Ventanilla, de repente, en Bechacute, no está con el niño, porque él tiene que trabajar. Y quien está es la abuela, o sea, la mamá de la mamá. Pero que le da amor, le da cariño. Claro, entonces también debe estar la mamá incluida en el paquete. La abuela, digamos. Podríamos decir, por ejemplo, para hacer una síntesis forzada, de padres maltratadores, hijos anémicos, Carlitos. A ver, maestro, en el Callao siempre hemos tratado de innovar cosas. Yo respaldo plenamente la propuesta del Comando Conjunto de Lucha contra la Anemia, porque eso va a nuclear y a tener un comando único de lucha contra la anemia, porque con todo lo que ha vertido Eliana en este momento, que nos ha dado más luces sobre el tema de anemia, porque la anemia lo vemos como falta de hierro y una medición de que la mitad de los peruanos somos anémicos. Entonces eso no es así, pues, porque hay un montón de condicionantes, como ella remarca y vos lo reafirma también. Entonces en el Callao la idea de tener un comando conjunto es una idea espectacular, a la cual la Dirección de Salud tiene que apoyar obligatoriamente. Ese es un tema. El segundo tema, la otra idea innovadora, lo que ha dicho Eliana. Hay que buscar cómo cubrir la deficiencia de cobre, pero no solamente es porque hay una leche esté fortificada, sino puede ser con alimentos supletorios que tengan alto contenido de hierro. La propuesta de los nutricionistas del Callao puede ser qué alimento complementario le podemos dar al niño o al adolescente o a la gestante que tenga cobre para poder cubrir esa deficiencia, porque el alimento natural es el que tiene la mayor cantidad de oligoelementos absorbibles, porque los oligoelementos no son absorbibles porque vienen en frasco o en caja, en Tetra Pak, sino aquellos que vienen en la fruta específica, ¿no? Por ahí se me ocurre, ¿no? Biodisponibilidad. Exacto, es un término técnico exacto, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos dos cosas importantes para trabajar en el contexto de cómo el Callao puede entrar a tallar cambiando el esquema de enfrentamiento a la anemia. Primero, con el comando conjunto, y segundo, de la biodisponibilidad de alimentos que coadyuven a la mejor absorción del hierro. Eso no está escrito en ninguna norma técnica nacional, por ejemplo. Sí. Entonces,
Creo que es importantísimo. Con los cuales Así es, cómo así es. contribuir a cambiar la Mira, lucha esto te demuestra que el conocimiento científico, nosotros teníamos a la doctora Quiñones que nos enseñaba pediatría, ¿te acuerdas? En el Hospital del Niño. Sí, ¿Te enseñó también? maestra Ya. también, claro. La doctora Quiñones nos decía, ¿cuál es la diferencia entre un académico y entre uno que no conoce nada de la parte académica? Si yo me voy, me acuerdo que nos íbamos a Tornamesa cuando habían las inundaciones y quiero hacer una placa de agar-agar, una placa Petri, la hago porque tengo conocimiento, agarro agua de lluvia, un poco de gelatina y qué sé yo, y tengo mi placa Petri. Porque si no tengo conocimiento de lo que estoy haciendo, voy a tener que ir a comprar una placa Petri a un laboratorio, qué sé yo. Por lo tanto, es importantísimo lo que estamos hablando porque está desmenuzando el problema en sus componentes. Creo que esta tertulia ha sido muy importante, nos queda cortita, pero me comprometo a hacer un poco más grande la cosa, tal vez ya en todo lo que la falta de hierro, de cobre y todo lo demás ocasiona en el organismo, es decir, los padecimientos, las enfermedades que hay como consecuencia de toda esa carencia, ¿no es cierto? Por el día de hoy hemos terminado con este tema que es muy importante, lo hemos tocado someramente, pero a pesar de ser somero ha salido una propuesta del Comando Conjunto contra la Anemia. Y también hemos aprendido de que la parte afectiva tiene mucho que ver con la anemia, es decir, desde el punto de vista inmunocompetente, ¿verdad? ¿No es cierto? no es solo hierro, sino es más cosas. No solo es hierro, son los condicionantes de anemia. La anemia no es solo la carencia de hierro. Hemos terminado, señor director, muy agradecido. Hasta el próximo podcast. Muy bien. Gobierno Regional del Callao, trabajando por los más necesitados.